Hola, en este video empezaremos con los problemas de ejemplo de la intensidad de campo eléctrico. Pues al igual que hicimos uso en los problemas de ejemplo de ley de Coulomb, vamos a requerir recordar el valor de algunos de los prefijos de potencias de 10 y algunas reglas para el manejo de la notación científica. Y yo las he puesto aquí previamente para que ahorremos un poco de tiempo, pero ya con la práctica ustedes deberán manejarlas de memoria. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, siguiendo nuestro procedimiento general de resolución de problemas, pues es conforme vamos leyendo el enunciado, debemos de ir obteniendo los datos y pues es muy recomendable hacer siempre que se pueda un esquema de la situación. Bueno, pues entonces el primer problema que vamos a abordar dice de la siguiente manera. Un electrón aislado experimenta una fuerza eléctrica de 3.2 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en la posición de ese electrón? Es importante que entendamos bien el problema. Nos está pidiendo que obtengamos la magnitud de la intensidad del campo eléctrico y nos dan como dato el valor de la fuerza eléctrica, el cual es de 3.2 por 10 a la menos 4 newtons. Y bueno, pues el hecho de que nos digan de que se trata de un electrón aislado seguramente tendrá que ver con uno de los datos que tendremos que ocupar más adelante. Ahora pasemos a considerar la teoría que vamos a ocupar. Hemos visto en la videoclase teórica que por definición la intensidad de campo eléctrico se obtiene del cociente de la fuerza que puede producir ese campo sobre cada unidad de carga que esté presente en un punto determinado dentro de ese campo. Observamos entonces en nuestra relación que ya tenemos entonces la expresión que nos va a permitir calcular la intensidad del campo eléctrico. Vemos que de los datos conocemos la fuerza y en el enunciado observamos que dice un electrón aislado. Precisamente un electrón aislado posee la carga fundamental, es decir, menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y bueno, pues este será el valor de la carga que necesitamos porque es la única carga que hay. Entonces ahora ya podemos pasar inmediatamente a sustituir valores y hacer la operación. Y vemos que el campo eléctrico, o más bien la intensidad de campo eléctrico, debe ser igual a la fuerza eléctrica entre la carga. La fuerza es de 3.2 por 10 a la menos 4 newtons y la carga es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La intensidad de campo eléctrico de alguna manera ya está en su propia definición despejado. Y bueno, pues esta operación de un cociente de dos números en notación científica ya la hemos realizado en varias ocasiones. Veamos. Para hacer esta operación, recuerda que tenemos que operar los elementos de izquierda a derecha de cada término, es decir, primero los signos, luego los coeficientes, después las potencias de 10 y finalmente operamos las unidades. El cociente de dos números de diferente signo es negativo. Al dividir 3.2 entre 1.6 nos da 2. Ahora vamos a operar los dos potencias de 10, 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 19. Pero vamos a hacer esta operación aquí abajo donde tenemos las reglas para los exponenciales. Tenemos entonces 10 a la menos 4 arriba entre 10 a la menos 19 abajo. Pues esta regla dice que dejemos el de arriba, 10 a la menos 4, subamos el de abajo multiplicando, pero cambiémosle el signo a la potencia, así que sería a la más 19. Luego la regla del producto de exponenciales nos dice que simplemente sumemos algebraicamente las potencias, es decir, 10 a la 19 menos 4 nos va a quedar 10 a la 15, porque al mayor le restamos el menor y le dejamos el signo del mayor. Nos queda entonces menos 2 por 10 a la más 15. Pues las unidades simplemente serán newton sobre coulomb porque ya no
hay otras unidades con las cuales puedan operar. Quedando entonces este valor como el resultado final. Recuerden que hay que resaltar el resultado final. Aunque aritméticamente el signo negativo proviene de el valor de la carga, que esta es una carga negativa, por lo tanto la intensidad de campo es negativa, tiene una interpretación física. Tenemos que recordar que las cargas positivas dentro de un campo eléctrico siempre son las que se van a desplazar en el mismo sentido de las líneas de acción del campo, y las negativas van a desplazarse en sentido contrario a la dirección de las líneas del campo. En otras palabras, pues aquí lo único que tendríamos que hacer es que la dirección de la fuerza es al revés de lo que originalmente se había planteado. Es decir, al parecer es una fuerza en contra del campo eléctrico. Bueno, como pueden ver, este problema fue realmente muy sencillo. Lo único que tuvimos que hacer fue reconocer la teoría que necesitábamos, recordar que un electrón tiene la carga fundamental y bueno, recordar las reglas de operación para el cociente y el producto de las potencias de 10. El segundo problema que resolveremos como ejemplo dice lo siguiente. Determina la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en un punto a 0.25 centímetros de una carga de 4 microcoulombs. Lo primero que haremos es nuestro esquema y pondremos nuestros datos. Tenemos una sola carga de 4 microcoulombs que es positiva y nos están pidiendo que a una distancia de 0.25 centímetros calculemos cuánto vale en ese punto el campo eléctrico. Bueno, aquí recuerden que toda carga o cuerpo cargado genera un campo alrededor de ella y entonces estas flechas negras representan ese campo. Y normalmente cuando nos piden un punto o una posición dentro de ese campo, pues conviene etiquetarlo. Le hemos puesto a ese punto la etiqueta de la letra A. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar la teoría que vamos a ocupar. La definición de la intensidad de campo eléctrico pues es la fuerza entre la carga. Pero en este caso nos piden cuánto vale el campo a cierta distancia de una carga puntual. En la videoclase teórica sobre el campo eléctrico, en el último minuto se estableció la siguiente relación que dice que la intensidad de campo eléctrico es igual a el producto de la constante electrostática por el valor de la carga que genera el campo entre la distancia al cuadrado a donde se quiere conocer el valor del campo eléctrico. En nuestro caso es al punto A. Como pueden ver, ustedes van a necesitar entonces para enfrentar cualquier problema siempre de alguna manera tener a la mano, ya sea con tarjetas de estudio, ya sea con los apuntes, ya sea con un formulario que hayan elaborado ustedes, notas que hayan hecho de videoclases, pero deben de tener a la mano las ecuaciones o relaciones de los conceptos de los cuales se está resolviendo el problema. En este caso, sobre campo eléctrico. Aquí ahorita ya nomás solamente nos falta poner el valor de la constante electrostática, que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Cuál de las dos ecuaciones entonces tenemos que ocupar? Pues evidentemente la que tiene asociada la distancia. Ahora el siguiente paso pues es hacer la sustitución, o si tuviéramos que despejar lo haríamos, en este caso no es necesario. Entonces la sustitución quedaría así. El campo eléctrico es igual, y vamos a poner dos factores aquí. El primer factor es la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Y el segundo factor es el valor de la carga, que en este caso es de 4 microcoulombs, pero micro, según nuestros prefijos y potencias de 10, vale por 10 a la menos 6. Entonces sería 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y abajo es la distancia al cuadrado a la cual queremos calcular el campo. Entonces la distancia dice que es de 0.25 centi, pero centi según nuestros prefijos tiene un valor de 10 a la menos 2. Entonces sería 0.25 por 10 a la menos 2
metros. Y esto hay que elevarlo al cuadrado. Tenemos que resolver primero este producto de aquí arriba, 9 por 4. Ambos son positivos, entonces el producto es positivo. Y 9 por 4 pues nos dan 36. Ahora las potencias de 10, que lo vamos a hacer nosotros aquí abajo. Está la regla. Y tenemos que operar 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Y la regla dice que simplemente sumemos algebraicamente las potencias, así que a 9 positivos le quitamos 6 negativos, nos va a quedar, al mayor le quitamos el menor y le dejamos el signo al mayor, 10 a la 3. Entonces aquí va a ser 36 por 10 a la 3. Y ahora finalmente las unidades. Sabemos que este coulomb de aquí se va a ir con el cuadrado de aquí abajo, por lo que las unidades simplemente van a quedar newton por metro cuadrado sobre coulomb. Y veamos el cuadrado de abajo. 0.25 al cuadrado nos da 0.0625 con una calculadora. Y 10 a la menos 2 elevado al cuadrado lo vamos a revisar aquí abajo en esta regla. Y dice que tengo 10 a la menos 2 que tengo que elevar al cuadrado. La regla dice que debo de multiplicar las potencias. Menos 2 por 2 me va a dar menos 4. Entonces esto queda 10 a la menos 4. Entonces nos queda por 10 a la menos 4. Y metro por metro serían metros cuadrados. Ahora solo falta resolver este cociente. Y ambos son positivos. Y el cociente de números positivos es positivo. Ahora los números, 36 entre 0.025 con la calculadora nos da 36 entre 0.0625 igual a 576. Ahora las potencias de 10, 10 a la 3 entre 10 a la menos 4, y esto lo vamos a hacer nuevamente aquí abajo. Entonces tenemos 10 a la 3 entre 10 a la menos 4. La regla dice que dejemos el de arriba, 10 a la 3, y lo multipliquemos por el de abajo, pero hay que cambiar el signo, 10 a la más 4. Y finalmente nada más sumamos algebraicamente las potencias. Ambos serían positivos, 3 más 4 serían 7, entonces esto sería 10 a la 7. Por lo que nos quedó aquí 10 a la 7. Y las unidades, pues vemos que tengo newton metro cuadrado sobre coulomb arriba y solamente metros cuadrados abajo. Por la regla del sándwich se va a ir este metro cuadrado con este metro cuadrado y solamente va a quedar newton sobre coulomb. Y esas son las unidades que efectivamente corresponden al campo, newton sobre coulomb. Y bueno, pues aquí termina el ejercicio. Recuerden siempre resaltar el resultado final para marcar que ahí terminó y sea más fácil identificar el resultado final. Quizá valga la pena algunos comentarios finales. Por ejemplo, si por alguna razón en el enunciado nos pidieran reporta el resultado en millones de newtons por cada coulomb, o que dijera reporta el resultado en potencias 10 a la 6. Bueno, pues esto sería muy sencillo. Recuerden que cuando no aparece el punto decimal podemos considerarlo a la extrema derecha de nuestras cifras. Y para poder bajar la potencia 7 a la potencia 6 es un lugar. Entonces yo tengo que mover el punto de regreso un lugar hacia la derecha, porque recuerden que lo voy a poner aquí abajo. Cuando tengo el punto decimal podemos verlo como casillas y en cada casilla corresponde una potencia, 10 a la 0, 10 a la 1, hacia acá las potencias positivas. Y entonces suponemos que aquí tenemos 10 a la 7. Para pasar a 10 a la 6 se tiene que regresar el punto a la derecha. Entonces este resultado se puede reescribir como 5760.
porque como el punto se recorrió a la derecha pero ya no había más cifras, se rellena con un 0 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb, y este resultado se interpreta como 5.760 millones de newtons de fuerza por cada coulomb de carga. En teoría pues sería un campo muy intenso. Ahora resolvamos el problema ejemplo número 3. ¿Cuál es el valor de una carga eléctrica que experimenta una fuerza de 8 por 10 a la menos 4 newtons en un punto donde el campo eléctrico tiene una intensidad de 60 newtons por cada unidad de carga? Aunque a estas alturas ya podríamos resolver este problema sin el uso de ningún esquema, vamos a imaginarnos la siguiente situación. Supongamos que tenemos un campo eléctrico uniforme como el que muestra la figura, donde en algún punto se encuentra una carga eléctrica que tendría que ser positiva, porque en los datos tanto la fuerza como la intensidad de campo son positivos. Acuérdense que si fuera alguno de ellos negativo, de alguna manera, normalmente los signos negativos se asocian con un sentido contrario o con una carga puntual negativa, la cual va a recibir una fuerza de 8 por 10 a la menos 4 newtons, y en ese punto donde está ubicada la intensidad del campo eléctrico es de 60 newtons por cada coulomb. Espero que estén de acuerdo conmigo que imaginarse la situación ayuda mucho a entender el problema y sobre todo ayuda mucho a saber por qué estamos haciendo el cálculo que estamos haciendo. El siguiente paso ahora sería identificar la teoría que necesitamos para resolver este problema. Ya ustedes tendrían que identificarla de sus apuntes, pero tenemos la definición del campo, que es la fuerza entre la carga. Tenemos la intensidad de campo debida a una carga puntual para una distancia dada y la constante de Coulomb o constante electrostática. ¿Cuál de estas dos ecuaciones o fórmulas se debe de usar? En este caso ustedes pueden observar que dadas estas tres variables, fíjense, el campo, la fuerza y la carga, pues tendrían que inmediatamente visualizar que no pueden usar esta, porque aquí necesitarían la distancia o les estarían pidiendo la distancia. Tampoco la variable de la fuerza. En cambio en esta aparecen las tres, el campo, la fuerza y la carga. Entonces, por lógica, tenemos que usar esta relación. Como lo que nos están pidiendo es cuánto vale la carga, y la carga aparece aquí, entonces tenemos que despejarla primero y después sustituir los valores para hacer el cálculo. En el video sobre despejes que les he dado un vínculo por ahí, y si no ahorita también en este video les voy a dejar el enlace para el video de despejes. Pues hemos visto que para despejar una variable que se encuentra abajo simplemente se intercambia con la que está aquí arriba y ya quedó despejada. Por lo que la carga es igual a la fuerza entre el campo o la intensidad de campo. Sustituimos valores y la fuerza es de 8 por 10 a la menos 4 newtons y el campo es de 60 newtons sobre coulomb. Ambos son positivos, por lo que el cociente será positivo. Y el resultado de dividir 8 entre 60 igual a 0.133333, que se puede escribir como 0.1333, con 3 cifras son más que suficientes, o se le puede poner una barrita al número que se repite indefinidamente. Ahora solo falta operar las unidades, que lo vamos a hacer aquí abajito. Tenemos newtons, que para convertirlo en un quebrado y poder usar la regla del sándwich o de la torta necesitamos dividirlo entre 1, y eso dice que está dividido entre newtons sobre coulombs. Entonces la regla dice que multipliquemos los extremos, en este caso newton por coulomb, y lo escribamos arriba, newton por coulomb, y multipliquemos los medios, que en este caso es 1 por newton, y eso da newton, y eso queda abajo. Observamos que tenemos newton arriba y newton abajo, se van, nada más nos quedan los coulombs, que efectivamente la carga se mide en coulombs, por lo tanto
está correcto nuestro resultado. Tenemos que marcarlo como resultado final para que resalte y decir que ahí terminó la operación. Resolveremos un último problema ejemplo, que es el número 4, que dice: el campo eléctrico producido por una carga de 3 microcoulombs en un punto dado es de 6 por 10 a la 6 newtons por cada coulomb. ¿A qué distancia del punto está esta carga? Pues nuevamente, aunque en realidad podría no ser necesario hacer el esquema, porque ya con los datos y la teoría que ya conocemos podemos resolver este problema. Pero siempre es importante imaginarnos la situación. Repasemos rápidamente qué es lo que tenemos. El enunciado dice que hay un punto dentro de un campo generado por una carga, y en ese punto la intensidad del campo es de 6 millones de newtons por cada coulomb de carga. El valor de la carga es de 3 microcoulombs, y en sí lo que se está buscando aquí es a qué distancia de este punto se encuentra colocada la carga. Entonces, una vez identificados los datos, ahora necesitamos identificar la teoría que vamos a ocupar. Ya sabemos que la teoría para estos ejercicios solamente son estas dos ecuaciones y este valor de la constante. ¿Cuál de las dos vamos a ocupar ahora? Si tú te fijas, por los datos que nos dan, tenemos el campo, tenemos la distancia y la carga. Pues como la única relación de estas dos que tiene la distancia es esta, por ende, esta es la ecuación que vamos a ocupar. Pero vamos a necesitar, para calcular la distancia, como está de este lado, hacer un despeje. Si ya viste el video de despejes, pues sabrás que es muy sencillo. Nuevamente nada más se intercambia, esta distancia se pasa para acá arriba y el campo se pasa para acá abajo, de tal manera que nuestro despeje de la distancia queda así. Distancia al punto A al cuadrado es igual a, arriba ya teníamos la constante K por el valor de la carga entre el valor del campo. Y el resultado que nos va a dar es cuadrático. Así que al final tendremos que sacar raíz cuadrada. Al sustituir valores nos queda esta operación, donde el valor de este primer paréntesis corresponde al de la constante. El valor de 3 por 10 a la menos 6 corresponden a la carga, que a su vez era de micro. Y según nuestra tabla, micro corresponde 10 a la menos 6. Coulombs. El campo es de 6 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Entonces hagamos esta operación para la distancia al cuadrado. Entonces arriba es el producto de 9 por 3 y eso da 27. Las potencias de 10 las vamos a hacer aquí abajo donde está la regla. 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Entonces sumamos algebraicamente las potencias. Más 9 menos 6 nos da 10 a la más 3. Y ese es el resultado que corresponde aquí, por 10 a la 3. Ahora las unidades. Sabemos que coulomb se va con el cuadrado de aquí. Y ya nomás quedan arriba newton por metro cuadrado sobre coulomb solito. Abajo pues tenemos que reescribirlo, no hay operación, pero lo tenemos que reescribir para dividirlo entonces con el resultado de arriba. Y 27 entre 6 con la calculadora nos queda 4.5. Ahora las potencias de 10, que nuevamente lo vamos a hacer aquí abajo. Tenemos 10 a la 3 que tiene que ser dividido entre 10 a la 6. Dejamos 10 a la 3 arriba, subimos 10 a la 6, pero tenemos que cambiar el signo al multiplicar. Entonces sería a la menos 6. Al mayor le restamos el menor porque son de diferentes signos, es decir, 6 menos 3 nos queda 3 y le dejamos el signo del mayor, que en este caso es menos 6, por lo tanto es menos 3. Y entonces queda por 10 a la menos 3. Y las unidades, pues nuevamente necesitamos aplicar la regla del sándwich o de la torta. Newton metro cuadrado entre coulomb, eso debe estar dividido entre newton sobre coulomb. El extremo por el extremo y se escribe arriba, entonces tenemos newton metro cuadrado por coulomb y abajo
tendríamos que multiplicar Coulomb por newtons y escribirlo aquí abajo. Entonces sería newtons por Coulomb. Observamos que los coulombs se van porque son semejantes arriba y abajo, los newtons está bien, y ya no nos quedan los metros cuadrados, los cuales pues se tienen que escribir aquí arriba como resultado de las unidades. El hecho de que nos queden metros cuadrados y lo que estemos obteniendo sea la distancia cuadrada, pues nos da garantía de que el despeje estuvo correcto. Si nos hubieran dado otras unidades que no corresponden a las distancias cuadradas, entonces tendríamos que revisar que muy probablemente el despeje hubiese estado incorrecto. Bueno, finalmente lo único que resta es sacar la raíz cuadrada de este valor, así que lo vamos a hacer aquí abajito. Pero antes aquí va a ser importante la siguiente observación. Noten que la potencia de este 10 está a la menos 3 y ese es un valor impar. Como vamos a sacar la raíz cuadrada de un exponencial y eso significa que se interpreta como elevar a la 1 medio y la regla de elevar un exponencial a una potencia es multiplicar las potencias, entonces tendremos que multiplicar este menos 3 por 1 medio y nos va a dar menos 1.5. Y nosotros pues no vamos a manejar estas matemáticas con potencias fraccionarias, así que lo mejor aquí será pasar a una potencia par, y de hecho lo podemos dejar como una regla general. Siempre que vayamos a sacar raíz cuadrada, es importante que la potencia de 10 sea par para evitar este tipo de números. Bueno, y aquí pues vamos a recordar que simplemente las potencias negativas se van haciendo más negativas hacia la derecha después del punto decimal. Por lo tanto, para pasar de menos 3 a menos 4, simplemente tendríamos que mover el punto decimal que está aquí hacia este lado y nos va a quedar 45. Así que la cantidad con la que vamos a hacer la raíz cuadrada será, reescribiendo este dato, 45 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bueno, y esto es al valor que ya le podemos sacar la raíz cuadrada. Se saca raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad para no alterarla. Sabemos que sacar la raíz cuadrada de un valor al cuadrado es como si se cancelara el cuadrado con la raíz cuadrada, y el cuadrado del número 45 da 6.7. El cuadrado de la potencia de 10 a la menos 4, al multiplicarla por 1 medio, según nuestra regla, pues nos queda menos 4 por 1 medio, es decir, la mitad de menos 4 es menos 2. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 10 a la menos 4 es 10 a la menos 2. Y la raíz cuadrada de metros cuadrados pues son simplemente metros. Y este es el resultado final que estamos buscando. Esa distancia está aproximadamente a 6.7 por 10 a la menos 2 metros. Pero 10 a la menos 2 es centi. Entonces podemos reportar esa distancia como 6.7 centímetros. Bueno, pues hasta aquí este video de resolución de problemas de intensidad de campo eléctrico.